se hacen en estos pacientes 158. Por eso es que en algunas regiones prefieren mejor el inicio a los 50 años y finalizando a los 69 años, porque el número de falsos positivos baja a 1,350 y las biopsias innecesarias también baja casi el doble. Cuando hablamos de screening bianual, iniciando a los 40 años, terminando a los 69 años, vean los falsos positivos, 1,250, pero el número de biopsias innecesarias son 88. Y cuando hablamos de a los 50 años, es, pues, menor tanto el número de más falsos positivos como biopsias innecesarias. Es por eso que la mayoría de los países no tienen el mismo screening, y esto debe de ser, bueno, esto algo muy importante que deben de tener en cuenta es que el screening va a depender del país. Entonces, por ejemplo, si tú ves que en tu país la incidencia y mortalidad de cáncer de mama es muy alta, como en el caso de México, lo ideal es arriesgar a esta población a veces a falsos positivos. Por lo tanto, se recomienda, por ejemplo, aquí en México, a partir de los 40 años y hacerlo anual y independientemente de las biopsias innecesarias que se puedan llegar a necesitar en este tipo de población, sabiendo que la incidencia y el riesgo de mortalidad en estos pacientes pues es alto. Entonces, eso es súper importante. O sea, aquí, por ejemplo, es cada año, en América es cada 2 años, en Europa también cada 2 años, sin embargo, en España, por ejemplo, es cada año y inician también a los 40 años, en Canadá inician a los 50 años y los hacen cada 2 años. Entonces, todo depende del nivel geográfico donde se encuentren sobre la incidencia y el riesgo de mortalidad. Pero aquí en México, a partir de los 40 años, cada año, y pues a expensas de lo que ya sabemos, de falsos positivos y biopsias innecesarias, y la justificación es por el alto índice pues, de mortalidad y de pues, la incidencia que hay aquí en México. Ahora, ¿qué hay del ultrasonido mamario? No existen estudios aleatorizados que comparen un ultrasonido contra mastografía, pero existen estudios de cohorte donde valoran el papel del ultrasonido más mastografía versus mastografía sola. Ahora, esta causa una misma tasa de detección de cáncer, pero también puede causar una mayor tasa de falsos positivos. Por lo tanto, el ultrasonido como tal no está indicado solo, al menos que tenga indicación precisa. Es decir, que por mastografía sea no concluyente el estudio, o sea, que sea un BIRAT 0, ¿no? Y tú estás haciendo una mastografía, entonces tú como médico general, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Entonces te voy a pedir un ultrasonido. Ahí sí tiene relevancia el ultrasonido. En aquellas mujeres que son menos de 35 años, menos de 30 años, ahí juega un papel importante el ultrasonido mamario. O en aquellas mujeres que las mamas son más densas. ¿Cómo puedes detectar si una mujer es con mamas densas? Pues que sus mamas están grandes, ¿no? Entonces, mamas grandes es igual a mayor densidad mamaria. Entonces, esa es la probabilidad de que tiene de que tengan, por ejemplo, mamas densas. Entonces, a ellos son como los 3 tipos de escenarios en los cuales el ultrasonido solo podría ayudarnos un poco. O incluso, por ejemplo, en aquellas mujeres que tienen implantes mamarios. Su silicón, entonces no lo deja ver, la mastografía, el silicón no deja ver bien las estructuras por mastografía, entonces el ultrasonido sería como una opción. Entonces también es súper importante ahí preguntar si las características de la mama de la paciente. Y esto se demostró, por ejemplo, en el estudio ACRIN del 2017 que se reportó en el Breast Cancer, en el cual mostró eficacia en población, pero solamente de alto riesgo con modalidad combinada con mastografía. Es decir, aquellos pacientes que ya tenían un familiar con cáncer de mama, que habían sido radiados, que su probabilidad de cáncer era alto, ¿no? Entonces ahí sí, el estudio pues decía que el ultrasonido tenía una mayor utilidad.
pero volvemos a los mismos, lo que les decía, mamas densa y menores de 35 años. Ahora, hay un estudio que también valoró la importancia del ultrasonido. Acuérdense que el ultrasonido, de hecho, es el estándar hoy por hoy para hacer las biopsias. Entonces, cuando tú mandas a un paciente a hacerse biopsia, la mayoría se va a hacer por ultrasonido. Y la biopsia, pues cuando veamos cáncer de mama, pues aquí hay varios tipos de biopsia, pero aquí lo importante es que el ultrasonido también juega un papel importante en la toma de biopsia en cáncer de mama. Y pues lo que nos ve el ultrasonido es las características de la lesión, ¿no? O sea, si está bien delimitada, circunscrita, o si también puede observar si está radial o antirradial, y principalmente cuando ven ganglios, también ven si el ganglio tiene o no el hilio. Cuando vieron ustedes inmuno, vieron que las características del ganglio linfático tiene un hilio. Entonces ese se ve súper clarito en un ultrasonido, pero cuando vemos algo maligno, en un ultrasonido sugerente de que el hilio no está bien delimitado, eso nos habla de malignidad más que de inflamación y nos ve más características importantes en la mama. Entonces, por eso el ultrasonido también tiene un papel importante en esto. Ahora, ¿en dónde entra la resonancia magnética? Fíjense que la resonancia magnética toma un papel importante en pacientes con alta probabilidad de cáncer de mama o en jóvenes, o sea, en mujeres jóvenes en las cuales el ultrasonido tampoco les sirvió. O sea, tiene 30 años y le hice la mastografía. La mastografía no le servía desde un o sea, desde un punto de vista, ¿no? Y le hiciste el ultrasonido y ¿qué crees también? Te dice el ultrasonido no sirvió, se ve mama densa y no puede observar nada más. Entonces ahí juega un papel importante la resonancia magnética. Otra, en mujeres con alto riesgo, es decir, una mujer que ya se conoce con BRCA mutado o una mujer que tiene antecedentes de algún carcinoma ductal o lobulillar atípico, o aquellos nosotros, por ejemplo, lo pedimos en una neoadyuvancia porque nos sirve para delimitar los bordes que vamos a darle tratamiento al paciente en cáncer de mama. Y la resonancia magnética, pues vean, veis, ya casi ves todo el tumor, viene el bordecito, cómo está, y lo vemos irregular, heterogéneo, con múltiples sobresalientes, espiculadas, que nos pueden sugerir altamente la sospecha de cáncer de mama. Entonces, ¿qué concluimos? Autoexamen aquí en México a partir de los 18 años y solo es para generar conciencia. Siempre esto, acuérdense, 7 días después de la menstruación, no durante la menstruación, porque acuérdense que durante la menstruación las mamas se congestionan por el aumento de los receptores estrogénicos y progestágenos que están a nivel de la mama. Entonces eso hace que se congestione y pues el autoexamen pues puede ser falso positivo. Examen clínico a partir de los 25 años, mastografía anual en mujer asintomática a partir de los 40 años, ultrasonido en menores de 35 años con patología mamaria y resonancia magnética en alto riesgo. ¿Qué nos dicen nuestras guías de práctica clínica? Pues vean, aquí están, ¿no? O sea, 40 años, nos dicen, paciente de 40, tamizaje cáncer de mama, paciente de 40 años a 45 años de edad, la exploración y la mastografía cada 2 a 3 años. 50 a 74 años cada 2 a 3 años, pero eso es independiente. O sea, si ustedes ven, depende de cada consenso. Lo ideal que aquí en México es que sí se la hagan cada año y ustedes van a ver que hoy por hoy esa es la indicación y mayor de 75 años, pues hay que ver principalmente la esperanza de vida del paciente. Entonces no está tan extrapolado cuando vemos todas las guías americanas, europeas, asiáticas, de las características, vemos la frecuencia de los tamizajes. Vean, unos los hacen cada 2 años, otros cada año. El inicio de tamizaje, 40 a 49 años, sí. Y vean, de 50 a 69 años, pues todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un margen que dicen que los que inician, por ejemplo, cada 2 años, lo hacen de 40 a 49 años y ya a partir de los 50 años ya lo hacen anual, ¿no? Entonces, eso también depende
de cada país. Y mayores de 70 años, sí, hasta al menos 75 años, ¿no? Y de ahí valorar esperanza de vida. ¿Y cómo definimos alto riesgo? Pues vean, lo que habíamos dicho, el riesgo de mayor del 20%, sobre todo un familiar de primer grado con cáncer de mama, la radioterapia, la escala de Gale que dijimos, mayor de 1.7%, y el antecedente de las biopsias con atipia, ¿no? Hiperplasia ductal o lobolillar atípica, y aquí nos dice cuándo, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes se debe de iniciar de acuerdo al riesgo la resonancia magnética, 10 años antes del caso más joven, pero nunca antes de los 25 años. Eso es súper importante. Nunca, o sea, resonancia magnética nunca antes de los 25 años y mastografía nunca antes de los 30 años. Entonces tiene como un margen de 30 a 35 años. Y si recibió radioterapia, evaluación clínica anual iniciando 10 años posterior a la radioterapia, ¿no? Por el riesgo que va incrementando después de los 10 años. Y la evaluación cada 6 a 12 meses en todos estos escenarios. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, doctor, gracias. Solamente es una pregunta. Con algunos pues ginecólogos principalmente, sí me ha tocado ver de que lo que hacen es una mastografía y se van como un poquito con la guía de práctica clínica. Les hacen la mastografía a los 40, 2 años valoran con ultrasonido y ya el tercer año hacen con otra vez con la mastografía. Eso, Ajá. o sea, no está bien, pero quiero creer que lo hacen un poco por la cuestión de la economía del paciente, de la paciente. Sí, mira, lo ideal es que si te sigas con el mismo estudio. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú haces una mastografía de seguimiento, tú tienes que comparar las estructuras y características de la mastografía. Y si en el siguiente estudio te llega a aparecer una lesión, no vas a poder comparar una mastografía y un ultrasonido. Nosotros, por ejemplo, en oncología solamente hacemos eso cuando ya el paciente tiene diagnóstico de cáncer, que en un año le pedimos la mastografía y al siguiente año ya le pedimos el ultrasonido, pero solamente cuando ya tienes el diagnóstico. Antes no, o sea, te tienes que ir con una línea de seguimiento que es la mastografía. El ultrasonido como tal, la sensibilidad disminuye conforme pasa la edad. Por eso es que la mastografía se hizo el estándar. Y si vieron en los estudios, la mastografía no hay ningún metaanálisis que nos diga que haya disminuido la mortalidad en cuanto a screening para la detección de cáncer de mama. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, doctor. ¿No? Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Ahora vamos con cáncer cervicouterino. Ahora, vean, la incidencia, pues lo que les había comentado, conforme ha pasado los programas de vacunación, que aquí en México recuerdo aún que inició hace como, a ver de qué me acuerdo, como hace como 10 años. Hace como 10 años se introdujo la vacunación aquí en México, sobre todo la vacuna del VPH. Y algo muy importante es que a partir de aparecer estos programas, pues empezó a bajar la incidencia de cáncer de mama aquí, de cáncer de mama, cáncer cervicouterino aquí en México. Algo muy importante es que el 84% del cáncer cervicouterino es en países en vías de desarrollo. Lo que sabemos es que dentro de los factores de riesgo, pues está el virus del papiloma humano, en el cual el riesgo se va hasta el 25.8. Y pues el 70% de los casos va a ser por los serotipos 16 y 18. El segundo virus de papiloma humano, o sea, que hayas tenido como un segundo virus, es hasta 67%. Y esto es por algo muy importante es que también no hay adherencia al adecuado tamizaje en más del 50% de las mujeres que presentan cáncer cervicouterino. Entonces, algo muy importante es que todo esto impacta. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Qué probabilidad tiene una mujer o un hombre de tener virus de papiloma humano? La probabilidad
en la adolescencia, nada más con tener 3 veces actividad sexual antes de los 20 años, la probabilidad de tener virus de papiloma humano es del 80%. Es decir, aquellas mujeres o hombres que tuvieron relación sexual por lo menos 3 veces, ya tienen esa probabilidad de tener virus de papiloma humano, 80%. Pero, ¿qué sucede? Que, que existen varias cositas. Acuérdense que cuando hablamos de cáncer cervicouterino, todo esto se valora en NIC, que son neoplasias, neoplasias como tal, cervicales. ¿Qué sucede? Cuando una mujer es joven, hay un margen en adolescencia que es de los 18 a los 21 años, donde aunque tengas esa probabilidad alta de tener virus de papiloma humano, hay un término que se llama regresión. La regresión es muy alta en la adolescencia. Entonces, ¿por qué? O sea, ustedes dirían, no, entonces si tengo la probabilidad de tener 80 y tanto por ciento de tener virus de papiloma humano, ¿por qué no tengo cáncer? ¿No? Entonces, en la adolescencia la ventaja es que existe una regresión, por ejemplo, en un NIC1 de hasta un 70 a 92%. Es decir, aunque tienes alta probabilidad de tener virus de papiloma humano, tu regresión es tan alta que hace muy baja la incidencia para cáncer cervicouterino, que es menos del 1% en esta relación. Y en caso de que tuvieran, por ejemplo, un NIC2, la probabilidad de regresión sí es menor, es un 30%, y la probabilidad de convertirse en cáncer, pues sí es hasta un 2.3%. Es por eso que el tamizaje en cáncer cervicouterino pues toma un valor importante, sobre todo sabiendo la probabilidad de regresión y la probabilidad de cáncer que tienen estas pacientes y el tamaño de muestra o probabilidad que tiene una persona de tener el virus de papiloma humano. Y si ya vimos, pues el 70% está asociado a cáncer cervicouterino, ¿no? Cancerosas y enfermedades en etapas iniciales, con una reducción del 75% de mortalidad en los últimos 40 años. Acuérdense muy bien que esto, para ser valorado y aprobado, pues tiene que tener disminución de la mortalidad. Entonces, esto ha hecho que el tamizaje disminuya la incidencia en el 65% y hasta un 70% en la mortalidad por cáncer cervicouterino. Las guías europeas cada 3 años. Y testing no es más que el Papa, o sea, citología es Papa Nicolau. O sea, el cotesting, que yo he visto que sí lo hacen en el servicio social, es más que nada el Papa Nicolau más una prueba de PCR que se manda para detectar virus de papiloma humano. La ventaja de tener esto es que te aumenta la sensibilidad y especificidad de detectar cáncer cervicouterino. De manera que si este estudio te sale negativo, te da una alta confiabilidad de que en 5 años no haya ninguna alteración en el cervix. Por eso es que el cotexting se indica cada 5 años, a diferencia del Papa Nicolau, que es cada 3 años. Ahora, cada país tiene sus propios bemoles, de acuerdo, acuérdense lo que platicábamos, de acuerdo a la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino. Y después de los 65 años, pues lo que dicen es detener el tamizaje si las últimas 3 citologías fueron negativas, que serían como últimos 9 años, ¿no? O las últimas 2 pruebas de cotesting son negativas, o sea, los últimos 10 años para el cotesting, ¿no? Entonces, siempre acuérdense eso de 2 pruebas para el cotesting, 3 pruebas para el Papa Nicolau, después de los 65 años, que las tengas negativas. Ahora, ¿qué sucede aquí bueno, en pacientes con histerectomía? Pues nada, ahorita más adelante les comento. En México, ¿qué tenemos? Después de los 21 años de edad, después de los 25 años, citología más BPH cada 3 años, sí, primera negativa. Y no realizarlo en menores de 21 años. Pero también aquí es después de tener actividad sexual. Por lo mismo,
por la probabilidad de contraer el virus de papiloma humano, que vimos que era alta. Y lo que les comentaba hace rato era de la regresión espontánea. Es esto, o sea, una persona normal, virus de infección por VPH. Vean la regresión espontánea hasta 90%. Y de estos, los que persisten dependiendo del NIC, es la probabilidad de invasión. O sea, por ejemplo, un NIC2, su probabilidad para convertirse en cáncer cervicouterino es del 3%. Pero el NIC3, la probabilidad está hasta el 12%. Entonces, todo depende del Papá Nicolau detectarle en esta etapa para prevenir la etapa de la invasión o este cáncer cervicouterino como tal. Pero todo esto va a depender de predisposición genética, el tipo de VPH y variantes. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Lo que les había dicho, el Papá Nicolau o la detección del VPH, que es como el híbrido que hacen, ¿no? Citología, sirve para detectar cambios celulares en zona de transición del cuello cervical y tiene mayor sensibilidad para detectar cambios por carcinoma epidermoide, que va del 83% versus 45% cuando es otro tipo de histología. La ventaja que la histología más frecuente en cáncer cervicouterino es cáncer epidermoide en arriba del 90%. Entonces, pues por eso mayor sensibilidad y confiabilidad el Papá Nicolau. Y vean, esto te pueden detectar células epidermoides atípicas de significado indeterminado. Cuando te ponen así, es así como que se ve malo, pero no sé qué hay, ¿no? Y sobre todo, eso por ejemplo me acaba de pasar, que no te saben interpretar bien qué pueden ver y no la pueden meter como encasillar en alguna de estas características de NIC o lesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando te la ponen así, significa que lo importante en este paciente, si tiene riesgo, si es una mujer ya con actividad sexual, lo ideal es que la lleves a una colposcopía. Pero lo ideal del Papá Nicolau lo que te debe de dar es el grado de displasia o de neoplasia intracervical, que es, por ejemplo, NIC 1, 2 y 3, ¿no? Y vean que NIC 3 y NIC 2, pues ya es también en cuanto a citología, ya es de alto grado. Entonces, ¿eso por qué? Porque vimos que las probabilidades eran más altas, del 3 y 12% para hacer carcinoma. Y pues que estos tienen una evolución de displasias leve, moderada, severa, hasta convertirse en carcinoma in situ. Entonces, por eso es súper importante guiarnos con el Papá Nicolau, sobre todo por el sistema de Bethesda. Ahora, ¿qué tenemos? Que existen varios tipos asociados a cáncer. 16, 18, que es la que preguntan en todos los exámenes, en ARM, examen de Kineco, CONCO, etc. 16, 18. Pero, ¿qué sucede? Que 16 y 18 no son los únicos asociados a cáncer. Vean toda la lista, ¿no? 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56. Y no oncogénicos, pues son estos, ¿no? Son los que están asociados a verrugas acuminadas, por ejemplo, el 6 y el 11. Entonces, las pruebas que hacen, por ejemplo, el híbrido, es la que detecta, por ejemplo, la mayoría de estos subtipos. Vean, detecta 13, pero la mayoría son oncogénicos, ¿no? También está el Cervista, que es también el que tiene 14 y vean que también tiene casi la misma cantidad, solamente uno más, el COVAS y el Aptima. Cuando están en el servicio social, los estudios que usan dependiendo de dónde, dónde está su regiduría, pues utilizan estos tres. Entonces, pues son muy buenos en cuanto a detectar los subtipos de virus de papiloma humano. ¿Y para qué me sirve eso? Es porque prácticamente son los que tienen mayor riesgo para cáncer cervicouterino. Ahora, ¿qué dicen las guías? Tamizaje cáncer cervicouterino. Vean, mujer con vida sexual activa a partir de los 21 años y menor de 21 años con 3 años de inicio de vida sexual activa. Pero recuerden lo que les dije, o sea, no necesariamente 3 años, o sea, que hayan tenido 3 contactos sexuales, ya con eso ya les hace alta probabilidad de tener virus de papiloma humano.
o mujeres que la solicitan, o sea, por algo lo están solicitando, ¿no? Entonces, paciente si está inmunocomprometido, hay que repetir la prueba cada año. Si no, y se trata de una mujer de 69 años, sí, hay que ver, por ejemplo, los tamizajes negativos que les dije para la suspensión. Pero si no, si se trata de una paciente embarazada o tiene vida sexual activa, sí, pues hay que repetir anual hasta que cuente con 3 pruebas negativas consecutivas y continuar el tamizaje cada 2 a 3 años. Eso es súper importante. Esto es aquí, por ejemplo, en México. Entonces, si se dan cuenta, los europeos y americanos lo que dicen es que Papa Nicolau cada 3 años y cotesting cada 5 años. Aquí en México sucede lo siguiente. Aquí la indicación es anual. O sea, en el examen, cuando les pongan esta pregunta, es anual hasta que cuente con 3 pruebas negativas consecutivas. Y de ahí continuar el tamizaje cada 2 o 3 años. Pero al inicio, estas características. ¿A la paciente se le ha realizado una histerectomía parcial? ¿Sí o no, no? O sea, acuérdense que histerectomía hay total y parcial. La parcial es cuando dejan el cervix. Entonces, si hicieron una histerectomía parcial, pues está el cervix y hay que seguirlo vigilando. Si hicieron una total, pues entonces ya no requiere como tal una vigilancia porque no tenemos cervix que analizar, ¿no? Ahora, si tiene antecedente de enfermedad maligna o premaligna, pues hay que ir ya a módulo de colposcopía. Entonces, ¿qué hacer con los resultados? Pues acuérdense que de acuerdo a cada uno, vemos, por ejemplo, si la muestra no es adecuada, hay que repetirla en 4 semanas, sin sangrado, sin infección, ¿no? Y si sí fue una muestra adecuada y el resultado es anormal, hay que hacernos la pregunta, ¿tiene cáncer cervicouterino o no? Si tiene, pues hay que mandarlo con un módulo de colposcopía y ellos que la manden con el oncólogo, ¿no? Pero si no tiene, pues hay que ver cómo la clasificaron, ¿no? Si es ASCUS, AGUS o qué tipo de NIC fue. Ahora, si no es anormal y presenta factores de riesgo, hay que continuar el screening. Y si no tiene factores de riesgo, pues hay que realizar la citología cervical anualmente hasta que haya 3 pruebas negativas y después continuar cada 2 a 3 años. ¿Qué dice el consenso mexicano? Vean, es lo mismo, ¿no? 21 años, a los 3 años del inicio de actividad sexual, independientemente de la edad, solo citología, a partir de los 21 o 25 años, solo citología cada 2 años. O sea, vean, aquí dan un margen a partir de los 25 años. Y ya después de los 25 años, aquí ya viene el cotesting, la prueba conjunta, ¿no? Siempre aprendanse eso, después de los 25 cotesting, a partir de los 21 a 25 años, citología como tal. Y pues vean, aquí les pongo todas las guías americanas, europeas, donde dicen todas concuerdan que iniciar a los 21 años y algunas que terminen a los 65 años. Pero el seguimiento de cómo realizarlo, la mayoría dice cada 3 años. Puede considerar detección cada 3 años, sí, mayor de 25 años. Y vean, casi todas cada 3 años. Después, hay europeos que dicen, bueno, pero a partir de los 30 años, el cotesting. Y en México, recuerden que es a partir de los 25 años. Entonces, hay mucha disparidad, sobre todo por la incidencia y la mortalidad que se ha asociado a cáncer cervicouterino. Y el Papa Nicolau cada 3 años. Y vean aquí, ¿puede considerarse detección de BPH cada 3 años? Sí, más de 25 años. Y evaluación post-histerectomía, pues no está indicado. ¿Y cuándo suspender? Si tiene 3 citologías consecutivas, o sea, 3 Papa Nicolau o 2 cotesting. Y el más reciente en los últimos 5 años. Mi paciente más de 65 años tiene nueva pareja sexual. ¿Reinicio el tamizaje? Ya no. Pero si tiene antecedente de NIC 2, 3, adenocarcinoma in situ, el tamizaje debe continuar por 20 años más. ¿Sale? Y la tasa de recurrencia de cáncer a 20 años post tratamiento pues se incrementa. 56 de 100,000 mujeres al año. Y ese es el sustento de que por eso se debe de continuar en aquellas que tienen el antecedente. Sobre todo porque la esperanza de vida pues cada vez es mayor. Ahora, ¿qué sucede del tamizaje usual? Como ya sabemos
que tenemos este tipo de serotipos y lo que queremos es evitar que tengamos cáncer más que tener verrugas, que o sea, lo ideal, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando hacen la vacuna bivalente dijeron, pues nos importa el cáncer más que las verrugas. Pero luego cuando hicieron este trivalente dijeron, bueno, también nos importan las verrugas. Pero ¿qué sucede? Cuando hicieron la bivalente, no solamente tiene, o sea, bivalente se llama porque cubre estas dos principalmente, pero cuando hicieron un análisis ya más detallado de esta vacuna, resulta ser que tiene interacción cruzada con otros 6 serotipos más de cáncer. O sea, 31, 33, 35, 37. Entonces, esto metió mucho ruido porque cuando hacían los estudios comparando bivalente y tetravalente, y cuando tú veías y decías, no, pues si tetravalente me cubre 6, 11, 16, 18, pues cubre más, ¿no? O sea, por lógica. Pero cuando veían los estudios dijeron, ¿qué está sucediendo? Que los pacientes con la vacuna bivalente me están teniendo menos cáncer que los tetravalente. Entonces sucedió de que bivalente tiene más interacción cruzada con otros serotipos para cáncer cervicouterino. Entonces por eso cuando ustedes vean bivalente, por eso sigue siendo como también uno de los estándares en cuanto a cáncer cervicouterino. Y de ahí pues una de las vacunas más recientes es el nonavalente, que vean los 9 serotipos que abarca desde los 2 que decíamos que eran para verrugas acuminadas y de ahí los 7 que están asociados a cáncer cervicouterino, que es 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Y cuando vemos el esquema de vacunación aquí en México, pues ya aparece, ¿no? Cáncer cervicouterino a partir de los 9 años, 2 meses después y después 6 meses después, ¿no? Y pues así, ven, la edad, por ejemplo, la edad siempre van a las primarias y vacunan a todo mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se pueden vacunar tanto hombres como mujeres, porque todos estamos en riesgo de contraer el virus de papiloma humano. Y el virus de papiloma humano no solamente está asociado con cáncer cervicouterino, eso también es súper importante. Está asociado también con cáncer anal, con cáncer de pene, con cáncer de vagina. Entonces, no solamente prevenimos cáncer cervicouterino, sino que estamos previniendo más cánceres de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, vean, a partir de los 9 años, si es esquema de 2 dosis o de 3 dosis. Por lo general aquí en México se usa la de 3 dosis, lo que les decía. La primera vacuna el año que lo pongas, 2 meses y 6 meses después. Y esa es para todas. Todos los esquemas son iguales. ¿Qué dice la FDA? Que después de los 27 años no es recomendable porque se supone que ya de esta edad pues ya tu probabilidad de tener virus de papiloma humano de todos los serotipos es el 99%. Sin embargo, queda la disyuntiva porque se supone que a partir de esa edad tienes alta probabilidad. Sin embargo, eso no debe de aislarte de prevenirte de tener virus de papiloma humano. O sea, puedes tener esto, pero la vacuna te puede proteger para el riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué se ha visto? Que en aquellos pacientes que todavía son mayores se les puede poner la vacuna y disminuye el riesgo. E incluso los pacientes que ya tienen virus de papiloma humano se les puede poner y disminuye el riesgo. El riesgo no disminuye hasta cero, pero sí disminuye el riesgo. Entonces, de forma estándar, lo que hacen en un país es poner la vacuna donde tienes tu población con menor riesgo de exposición al virus. Entonces, por eso toman el margen hasta los 21, 26 años, ¿no? Entonces, porque se supone que todo el mundo es constantito, no ha tenido actividad sexual, etcétera, y pues tiene menos probabilidad. Ya se supone que la edad promedio que hicieron en un análisis de la base del CIR de Estados Unidos es que vieron que justamente la tendencia donde había mayor incremento de virus de papiloma humano y registros de cáncer cervicouterino era a partir de los 21 años. Por eso es que se estableció que esa era la edad exacta para
para iniciar el screening en cáncer cervicouterino y que antes tenías como ese margen de tiempo para poder prevenirlo. Entonces, por eso la mayoría de los esquemas están años antes, o sea, casi una década antes de iniciar el screening en estos pacientes. ¿Alguna duda con cervicouterino? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Sí, es que yo sí tengo una duda. Es respecto a las vacunas. Bueno, yo tengo la duda en el caso de toda paciente que haya tenido, más que nada, pues BPH, Ajá. después de que lleve tratamiento y en algún punto, pues la paciente se encuentre sana. Por ejemplo, el Robbins menciona que hasta 2 años pueden pasar para que la paciente esté completamente sana y libre del virus. Ajá. Entonces, mi duda es si la paciente, en dado caso de que no se haya aplicado la vacuna del VPH, puede aplicársela en ese tiempo, o sea, ya después de que la paciente esté sana y Sí. en teoría no tenga ya nada del virus. Ujú. Mira, acuérdense que las vacunas no solo, o sea, cuando tienes virus de papiloma humano no estamos hablando de un solo serotipo. Por lo general, por ejemplo, si tienes virus de papiloma humano, lo más seguro es que tienes un serotipo y la vacuna te cubre más serotipos. Entonces, la lógica aquí es de que le des la vacuna significa que ya no lo vas a proteger con el serotipo que ya tiene, pero lo estás cubriendo contra otros serotipos que puede estar propenso a contagiarse, ¿no? Entonces, por eso sí está indicado. Sin embargo, acuérdense, la FDA no lo ha estandarizado como tal porque si no tendrías que vacunar a toda tu población. Y lo que quieres es disminuir el riesgo de cáncer, pero que no lo tengas, ¿no? O sea, o que no adquieras el virus como tal. Pero sí puedes vacunar a una persona, aún así teniendo, porque se supone que la indicación es que no tengas actividad sexual. Entonces, sí puedes vacunar incluso a la persona que tiene actividad sexual, porque se ha visto en estudios que sí disminuyes el riesgo de contraer este otro tipo de serotipo de virus de papiloma humano y por ende cáncer cervicouterino, pero sí está indicado. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Obviamente lo tendría que pagar el paciente, Sí, porque claro. ya no entra en esquema de vacunación estandarizado, ¿no? Entonces, la diferencia es que la vacuna vale 2,000 pesos. Entonces tú necesitas 6 dosis, ¿no? Entonces tú le dirías al paciente, sí, o sea, sí puede vacunarse, le ayuda para cubrir los otros serotipos, quizás ya no el mismo, sí nos disminuye el riesgo de cáncer, no a cero como al inicio cuando no lo tienes, pero pero pues en este caso ya no le va a costar al gobierno, ahora le va a costar a usted, ¿no? Sí. Ok, Eh, bueno, muchas gracias. Doctor, yo también tengo una duda respecto a la vacuna. En Ajá, caso de que, bueno, nos mencionaste de que se aplica 2 dosis, la dosis inicial y luego una a los 6 meses. En ajá. caso de que se haya olvidado, o sea, como se dice, que ahorita la aplican en las escuelas, pero ese día la niña, el niño no fueron, o sea, Ujú. X razón que no se pudo aplicar las 2 dosis, ¿se puede reiniciar el esquema? Sí, O sea, se tiene que reiniciar el esquema. mira, lo que hacen es, hay una como extendida, que es hasta 12 meses. O sea, por ejemplo, dices tú, me puse la de hoy, ¿no? Y al mes o a los 2 meses me tocaba y por azares del destino no me la pusieron, ¿no? O sí, así te entendí. ¿Así es tu pregunta? Sí, doctor, sí, que por Ajá, alguna entonces, razón no se haya podido colocar el... exacto, tienes un margen hasta 6 meses. O sea, si tú no te pasas de esos 6 meses, tú puedes poner la vacuna en cualquier momento entre tu margen de 2 meses a 6 meses. Y de ahí ya pasarlo otros 4 meses después. Pero después de 6 meses ya no. Es decir, o sea, te pusieron la vacuna y te fuiste un año a Estados Unidos y se te olvidó, ahí ya sí tendrías que reiniciar de nuevo. O te perdiste 6 meses y ahí reinicias de nuevo. Ok, O sea, no tiene que ser gracias, más allá de 6 meses. ok, gracias, doctor.
Ujú. ¿Alguien más? Bueno, vamos a continuar. Ustedes me dicen, ¿eh? Para que también no se vayan atrasados a su clase. No sabemos, pero cabe la posibilidad que yo de hecho no le mencioné alcohol, pero creo que mis compañeros argumentamos ahí que el interrogatorio decimos que no es válido. Ya el gastro y yo vamos a hacer un informe diciendo que no es, o sea, que sí que vamos a consumir alcohol en su vida,